Buenas tardes, casi noche. Gracias, José Enrique. Eh, bueno, lo que tú acabas de leer nos va a servir a nosotros casi como una guía porque hay muchos puntos en común con lo que vamos a brindar, por lo menos de mi parte, con relación a la región caribeña y las preguntas que tú formulas al final de tu texto. Voy a compartir pantalla porque me voy a valer de una presentación en PowerPoint y voy a entonces ir hablando en cada una de las diapositivas. Con su permiso. Bien, ¿se observa bien? Me imagino que sí. El Caribe históricamente ha sido una región muy singular y con una especificidad muy marcada eh, desde, desde los tiempos no solamente de la ocupación europea, lo cual, como vemos aquí, era contentiva de todas las llaves, ¿verdad?, que el Imperio Español proclamó y estableció como una forma de plataforma de conquista de los demás territorios de América. Eh, eh, Muchas personas he escuchado hablar del Caribe como que el Caribe es una zona, una región muy fragmentada, muy disociada, eh, por el hecho de que todos los imperios europeos y el norteamericano tienen su hegemonía, han tenido su hegemonía histórica, llámese España, Francia, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, hasta cierto punto los Estados Unidos. Y fue como Bosch le tituló en el libro, ya un clásico de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe Frontera Imperial. Cuando uno va al Caribe, uno se da cuenta perfectamente de lo que ofrecen los isleños cuando el visitante acude a, a visitarlo. Y lo que le ofrecen básicamente es esa frontera, ese Caribe fortificado, donde todas las colonias europeas crearon, de acuerdo a los adelantos armamentísticos de la época, todo un sistema de defensa que hoy es prácticamente uno de los elementos que se brindan como parte del turismo cultural al hecho, al nivel tal de que inclusive uno ve que en Puerto Rico el elemento de identidad que ellos tienen en su plataforma de publicidad turística es la garita del Morro de San Juan. El Caribe, sin embargo, no solamente como sistema de defensa, eh, el cual es todo un sistema entroncado eh, por, con historias increíbles, sino que el Caribe también mantiene una unidad a través de muchos otros elementos. Hay un elemento que es el que nos toca hablar y el que voy a tratar de hacerlo comprensible. Eh, para mí un elemento que unifica mucho al Caribe y que para mí es una marca región, reside precisamente en el hábitat, sobre todo en el cobijo, en la vivienda caribeña, que debe ser una marca región, como acabo de decir. Es cierto que eh, la arquitectura eh, que se definió aquí por mucho tiempo, básicamente podemos hablar que hasta mediados del siglo XIX fue una arquitectura que combinó muchos elementos provenientes de todos esos grupos migratorios, pero que la lógica común, el sentido común, pues que prevaleció fue precisamente el de la disposición de los materiales inmediatos que tenían los que estaban ocupando estos territorios y era indiscutiblemente que la tierra por un lado, pero sobre todo los bosques tropicales, o sea, los materiales orgánicos. Y hay una
en el hábitat caribeño vernáculo, se puede decir que hay una mezcolanza que con muy pocas variantes se pudo manejar entre las islas anglófonas o las francófonas como las hispánicas, pero de que es una sumatoria proveniente del bohío taíno y la casa yoruba, la barraca valenciana, la choza andaluza, la casa canaria y la jupa india, es indiscutible. Tanto es así que en estas dos imágenes que le estoy mostrando en el sector izquierdo, que son dibujos de Samuel Azar, que nos visitó aquí por los años 1870 y algo, en su libro Pasado y Presente eh, de la isla de Santo Domingo. Él sintetiza esas dos tipologías que realmente se mantuvieron incólumes hasta que acontecieron dos hechos fundamentales y que se sitúan en la frontera de la era industrial. La arquitectura vernácula es una forma de definirla, pertenece a un periodo preindustrial, pues en ese universo de las tipologías vernáculas y eh, donde, no, donde se toman los materiales disponibles del medio directo, eh, eh, se mantuvo por mucho tiempo hasta que precisamente toda una avalancha de nuevas circunstancias comenzaron a hacerla evolucionar, marcar unos parámetros nuevos que fue uniforme en todo el Caribe. Y ese acontecimiento realmente permeó completamente a todas las islas. Tenemos el caso del Canal de Panamá, las repúblicas bananas y todo lo que es la plataforma del Sugar Trust que se abalanzó sobre el Caribe, sobre todo después de dictada la doctrina de Monroe de que América para los americanos no querían mucha presencia europea en este sector de América y mucho menos en el Caribe, y necesitaba mucha tranquilidad. Y en el Canal de Panamá se experimentaron mucho nuevas tecnologías de residencia que tiene su historia desde la ocupación inglesa en la India y la toma, la apropiación que hicieron de lo que es el bungalú. En República Dominicana podemos decir que si pensamos que todavía en el 1920 fue cuando pudimos, producto de incluso impulsado por la invasión norteamericana, tener una comunicación real, más efectiva por carretera desde el litoral costero Caribe hacia el Atlántico y el Cibao Central principalmente. A veces era preferible salir y ir a Puerto Plata desde Santo Domingo y viceversa en goletas por lo difícil que era esa travesía. Lo que indica que esa frontera natural geomórfica de la isla hizo que precisamente el Cibao se desarrollara con unas particularidades muy diferentes a la parte costera. Pero indiscutiblemente dos hechos dieron al traste con esa arquitectura vernácula que la modificó y la afectó de una manera que creó en todo el Caribe un espacio, unas tipologías, un urbanismo que es propio de las islas. En el caso de los centrales azucareros, que fueron tan importantes que, por ejemplo,
para el historiador nuestro Frank Moya Pons, cuando escribió La historia del Caribe, él incluso nos dice que si para el Caribe, si existe una corriente que fluye de manera ininterrumpida y produce la unidad histórica de la región, esa es la evolución del sistema de la plantación. Lo mismo se adhiere, había escrito Antonio Benítez Rojo en su libro, cuyo título muy insinuante insinúa el parecido de las islas, ¿verdad? Las características comunes, que es la isla que se repite. Para él, en la plantación se encuentra la base de su identidad. Y aunque nosotros los dominicanos desarrollamos básicamente, no, se fundamenta nuestra personalidad eh, eh, sustentada en la cultura atera, no menos cierto es que desde un momento de la historia, en 1890, en 1900, ya nosotros nos habíamos insertado en esa corriente de las grandes industrias agrícolas que subsistían por el latifundio. Esas nuevas inversiones que hicieron los norteamericanos en todo el Caribe, principalmente, no solamente para las plantaciones de azúcar, sino las frutales. Risoris describió algo muy sugerente, porque para Risoris, y así yo lo he podido comprobar en el campo de la arquitectura popular, entiende que esas soluciones que establecieron los norteamericanos en una plataforma de habitación muy confortable, adaptada a los trópicos para que sus empleados pudieran enfrentarse a las condiciones naturales del clima de la zona. Y esos ejemplos, esos modelos se perfeccionaron muy bien en el Canal de Panamá y se traspasaron a casi todas las islas donde hacían sus inversiones en las plantaciones frutales y azucareras. Por eso ella dice que esas soluciones fueron copiadas y agregadas a nuestra arquitectura vernácula, que fue la que vimos al principio, en todos los pueblos de interior, y crearon un lenguaje en nuestro país que, aunque fueron tomados elementos importados, supieron ser interpretados por los locales. Y lo que creó todo una expresión territorial a partir de esa influencia con las nuevas técnicas y materiales, el balloon frame, la incorporación de la galería o el corredor o la veranda perimetral o en frontal, los iron sheet, y levantar las casas sobre la tierra para evitar, sobre el suelo para evitar la humedad. Y todas esas morfologías, toda esa tecnología fueron perfectamente aprendidas por los locales y la incorporaron a sus modelos vernáculos, que le dio entonces otra connotación, otro perfeccionamiento. Ya no solamente era la madera que se iba a buscar al bosque, sino que ya teníamos unas maderas enlistonadas, aserradas, que venían por por medio de un proceso ya industrializado, todas las tornillerías, clavos, técnicas de ensamblaje, etc. Pero lo más importante que como afectó esas inversiones, porque ellas traían de por sí también una serie de adelantos técnicos, como era el acueducto, la alcantarilla, el gas butano, el gas propano, y como ven aquí en esta imagen a la izquierda superior, un bohío típico vernáculo, con esas influencias que recibieron, comenzó a modificarse, y la galería la cocina que era de leña, separada de la casa para que el humo no le afectara, pues inmediatamente se conecta a la parte de atrás de la casa, lo mismo que la anterior letrina, al contar ya con un sistema de alcantarillado para depositar los residuos y disponer de agua potable, pues se incorpora en la parte trasera
que se vino a llamar culata. Y al frente del bohío se le coloca la galería, y eso fue ya una costumbre que se fue implementando poco a poco en las ciudades, y que podemos verlo con estos ejemplos muy claros en el sentido de cómo eran nuestras ciudades, porque las casas se colocaban en el lindero cero, pero no, esos bohíos y esas casas no disponían de galerías, lo cual la posición que tiene esta señora en el quicio de la ventana da una idea clara de cómo era la relación, interactuaba ella con los transeúntes que iban por las calles o las aceras. Inmediatamente se coloca y se incorpora la galería en las casas, pues tenemos un adelanto grandísimo, porque ya entonces este espacio intermedio hace que el interior permanezca con más privacidad, y ya el interlocutor puede interactuar desde una posición como está esta joven en el balcón. Y eso fue un paso de gigante en la arquitectura dominicana gracias a los adelantos y la influencia de ese tipo de arquitectura. El mayor de todos fue ya cuando no solamente la casa se le incorporó al habitáculo una galería, sino que aparte de la galería se crearon los retiros. Entonces ya la persona que estaba detrás, y ya no solamente en el balcón, en la baranda, ya sí puede entonces estar en el jardín. Esos tres pasos de gigante fueron determinantes incluso para diseñar las leyes urbanas que hoy perviven en la República Dominicana. Fue a eso que se refirió precisamente Eugenio Pérez Montás en el libro Historia para la Construcción de la Arquitectura Dominicana, cuando él dijo que así crecieron poco a poco las antiguas ciudades y se desbordaron por los nuevos ensanches que modificaron las antiguas morfologías. Y a lo que se refería Eugenio Pérez Montá era precisamente a eso, que se lo voy a mostrar aquí en estas tres tríadas de imágenes. Como podemos ver, la primera responde a la primera sección que le mostré, donde las casas, este en caso es en Barahona, pero podemos ver esta situación dada en La Romana, en San Pedro, en La Vega, pero principalmente en Baní, en la zona de la costa Caribe. Estas casas sin el lindero cero, sin galería, cuando se le incorpora las galerías, entonces ya hay una espacialidad mucho más confortable, las paredes se mantienen frescas porque la sombra de los aleros hace que no se calienten, y sobre todo cuando esas mismas casas entonces se retiran más atrás y no solamente se le incorpora la galería como son estas tres de aquí debajo, sino que se le adhiere el jardín. Evidentemente que entonces en el norte estaba pasando con la ruta del tren, que fue el elemento que llevó desde los puertos de Sánchez y Puerto Plata, hasta cierto punto Montecristi, con una historia que hay que ser justa con ella, pero me voy a referir en este caso de Puerto Plata y Sánchez. Los europeos se interesaron muchísimo por el Cibao Central, y evidentemente los campesinos dominicanos no quisieron dejar lo que para ellos ya era una comodidad de subsistencia, y no irse a salariarse en los ingenios del sur porque no le convenía. Hay mucha razón en eso. Responde a otros estudios que no son los propios que voy a explicarle aquí, pero eso hizo que el Cibao se conformara con esa frontera roja que ustedes ven aquí de una manera muy distinta, con la influencia que recibimos desde el exterior. Con todos esos migrantes que venían del sur de los Estados Unidos después de la guerra de secesión, y con el interés que tenía Europa por una serie de productos como el tabaco, el café, el cacao, el azúcar, el añil, el jengibre, el cuero, madera, etc. Y inversamente igual, o sea, los europeos necesitaban, los dominicanos necesitábamos una serie de productos ya manufacturados porque habíamos entrado en la era industrial. Y fue muy común ver en las construcciones, con toda
esa cantidad de materiales que nos llegaban prefabricados, manuales donde se explicaban y se vendían las casas con todos los elementos planimétricos y de detalles. Es como dice Puy y Gamble en su libro de Puerto Plata, comenzaron entonces a llegar frontones, a introducirse guardamalletas, barandas, festones, gabletes, tímpanos, todo ese tipo de elementos que comenzaron entonces a enriquecer la arquitectura vernácula. Y esto es muy importante, lo que escriben ellos, porque eh, muchas personas confunden un poco los verdaderos modelos victorianos a lo que sucedió con un caso del gingerbread cuando se incorporó en las casas vernáculas. En las propias palabras de Puy y Gamble, que estos son dibujos de ellos, donde incluso eh, eh, se corresponden perfectamente a las dos tipologías básicas que son mayoría en República Dominicana. Dice, del nuevo estilo, y voy a leer, se eligió la elegancia y adorno de la fachada, implantándolos en la edificación de las casas vernáculas de más categoría. Esto es el estilo victoriano en Puerto Plata, dicta tiene otra fisonomía propia, dominicana, norteña, que le dio una fisonomía nueva a las casas. Fue externo, dice Gamble, cosmético, según el gusto del maestro o constructor o a la preferencia del cliente, según los materiales o según la disponibilidad de los materiales. El plan, o sea, el plano, la tipología de los perfiles tradicionales quedaban debajo. Fue lo que motivó a un descubrimiento muy bueno que hizo en la tesina final la arquitecta María Elena Pichardo, de que si ella interpreta esa locución que hace, ese escrito que hacen Gamble y Puig, la casa vernácula toma los elementos cosméticos, los redecora y entonces tenemos una casa que entonces este estilo que lo vemos siempre en el norte con todos estos detalles, en el sur no es tal cual. En el sur prevalece más la funcionalidad, las viviendas más racionalizadas, producto precisamente de que eso era lo que procuraban los ingenios azucareros. Entonces ahí comienza a enriquecerse esa arquitectura vernácula, como lo dice Puy y Gamble, comienza entonces a modificarse las puertas, ventanas, aparecen detalles de prefabricados, las ventanas se devienen en una serie de formas y estilos muy adaptados precisamente al clima, cambia la fisonomía de las viviendas y se parece ese proceso va a la par con los demás países de las islas del Caribe. Podemos ver, todas esas casas pueden estar aquí, encontrarlas en República Dominicana, usted se mueve por cualquier ciudad de esa y realmente la vamos a encontrar. Y es lo que los turistas precisamente ofrecen cuando uno va tanto en cachucha, gorras, t-shirt, toallas, artesanías, etcétera, esa arquitectura que ellos le llaman Caribbean Style, arquitectura caribeña, arquitectura creol, gingerbread, casa gingerbread, casa antillé, aquí le decimos arquitectura victoriana, etcétera. Lo que indica que esas casas, precisamente quizás, y ahí los dejo para poder darle oportunidad a los compañeros míos, sé que me he tomado más tiempo del debido, probablemente cuando Víctor le prometió a Sobeida una casita, se refiera a algo en ese sentido, porque cuando él escribió y le dijo, te prometo, yo no te prometo el cielo, te prometo una casita chiquita y bonita, con paredes en colores, con cupido de amor y quizás con una flor. Eso es un símbolo para el Caribe completo. Muchísimas gracias, lo dejo con José Enrique para que Sí, muchas pueda... gracias, Víctor. Bueno, maravilloso
su presentación y nos sirve de enlace para lo que viene a traernos ahora Julio Peña. Julio Peña, es tu turno. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este diálogo de esta tarde. Yo realmente lo que les quiero compartir, después de esa maravillosa presentación, marco introductorio que ha hecho Víctor, lo que le quiero compartir es básicamente algo que he titulado La arquitectura del Caribe, su adecuación a las condiciones climáticas, y un subtítulo que he llamado Arquitectura para una latitud, porque de eso es que se trata, una arquitectura hecha para el clima de esta región. El Caribe, obviamente, es una pequeña porción que vemos aquí de lo que es la zona tropical. Unos 38 países que lo conforman en sentido general. Aquí vemos, digamos, la frontera del Caribe. El mar Caribe se limita hasta aquí, en este lado por las Antillas Mayores y el arco de las Antillas Menores. Sin embargo, hay dos países que están fuera del mar Caribe, que forman parte de la mancomunidad caribeña, que es Bahamas y las Islas Turcas y Caicos, que si bien es cierto no están dentro del mar Caribe, sí se consideran dentro de la mancomunidad. Y el Caribe es este mar interior que veríamos aquí, donde hay unos 9 países continentales y 27 países insulares. Esa posición geográfica nos lega, digamos, una condición climática, que es fundamentalmente esa condición de clima cálido, cálido húmedo, con lluvias frecuentes y altos niveles de radiación solar. Como respuesta de diseño a esas condiciones climáticas que imperan en toda la región del Caribe, tendría que usarse protección solar, tenerse una buena ventilación de los espacios, que las construcciones sean ligeras, permeables a las brisas, estar protegidas de las lluvias, entre otras actuaciones a nivel de diseño. Esta gráfica, que es una sección real de una de las viviendas del Batey Central del Ingenio Barahona, ilustra un poco ese funcionamiento y cómo se responde, cómo se traduce esas condiciones de diseño en la arquitectura. Por ejemplo, esta casa del Ingenio Barahona están sobre pilotes y se veía en alguna de las gráficas que Víctor mostró. Esto permite una corriente de aire por debajo de la casa que con mucha frecuencia también hace que fluya una brisa o una entrada de aire por el piso para refrescar los ambientes, siempre y cuando el piso de madera no esté completamente sellado. También la brisa que corre, o lo que llamamos los arquitectos ventilación cruzada, es la brisa corriendo a través de los espacios. Esas casas, esas viviendas, tienen una gran altura, 3 metros y a veces más de altura, desde el piso hasta el plafón. Tienen un plafón de madera que separa los espacios habitables del calor que genera la incidencia solar sobre los techos de zinc. Entonces se crea un espacio donde se atrapa ese aire caliente entre el plafón y el techo de zinc, pero ese aire caliente no se deja estático en ese lugar, sino que aparecen esas ventanitas que vemos a nivel de los frontones que sirven para ventilar ese espacio y sacar ese aire caliente, de modo que por convección ese calor no pase a perjudicar las condiciones de habitabilidad del espacio. Está la galería que Víctor también mencionó y esa función social de la galería, pero también tiene una función climática, pues esa galería arroja sombra sobre los cerramientos, de modo que el espacio habitable está separado de la incidencia directa del sol. Los techos a varias aguas, por lo menos a 2 aguas, con pendientes muy pronunciadas. Las pendientes muy pronunciadas tienen la función de permitir el desagüe rápido de las aguas lluvias,
y los techos a varias aguas también tienen una función climática. Una de las aguas o de las inclinaciones de las pendientes estará recibiendo los rayos directos del sol, pero la otra va a estar a la sombra, de modo que no todo el techo está recibiendo los rayos solares de manera directa, y eso hace que solamente una parte del techo tribute calor. Cuando tú tienes un techo plano, todo el techo está recibiendo por igual la incidencia del sol. Entonces, todas esas son condiciones que hacen que este tipo de respuesta que se da comúnmente en la arquitectura antillana o caribeña, pues sea muy adecuada en función de su comportamiento climático. Estas vistas en planta lo que nos muestra es el flujo de aire por los espacios, principalmente en los espacios sociales. Esto fue un análisis que hicimos Víctor Durán y yo cuando trabajamos el caso del Ingenio Barahona, del batey central del Ingenio Barahona, y aquí vemos, esta es la casa del administrador, como esta imagen es verde, en verde es la brisa de día, cómo fluye y corre la brisa por todos los espacios sociales, y esta de la derecha son las brisas nocturnas, como también se ventilan esos espacios. Es justo decir que para el momento en que se diseñaron estas casas y las plantaciones, cuando el surgimiento y auge de las plantaciones, no se tenían los conocimientos que se alcanzaron después sobre el tema de la ventilación, conocer el aire como fluido y su comportamiento en el espacio interior, que llegó más bien hacia 1950 o mediados de los años 50 con la arquitectura bioclimática. Esta arquitectura que viene desde los vernáculos y ya cuando la arquitectura en la era industrial con las plantaciones, como Víctor aclaraba, que viene a partir de finales del siglo XIX. O sea, que esto es mucho antes. Entonces, vamos a ver con imágenes de ejemplos precisos y reales cómo se manejan cada una de esas condiciones de diseño y cómo se aplican a las viviendas. Por ejemplo, en el tema de la protección del sol, como el clima es muy cálido, pues obviamente no conviene que la arquitectura sea calentada por el sol. Entonces se buscan mecanismos de defensa para que el sol no incida de manera directa sobre ella. El primer mecanismo de protección solar, a mi juicio, es una buena orientación. Y eso, la arquitectura, tanto la vernácula como la popular, la arquitectura caribeña en sentido general, y sobre todo cuando no está rigidizada y obligada por una trama urbana, siempre maneja una orientación muy adecuada, en el sentido de que el lado más corto de la vivienda lo orientan de manera que sea el que recibe mayor cantidad de horas de sol, y el lado más largo siempre recibirá menos cantidad de horas de sol. Esta casa de la derecha, que es una casa de Sánchez, su fachada frontal, que es su fachada larga, en este caso la vemos en sombra propia, por esa orientación adecuada, donde no recibe sol. Este esquemita que vemos aquí, que es un esquemita del libro de Arquitectura Popular Dominicana de Víctor Durán y Emilio Brea, vemos ese esquema donde estos dos elementos son viviendas perfectamente orientadas, sus fachadas largas mirando hacia el norte y hacia el sur, sus fachadas cortas mirando hacia el este y al oeste, y esto que está orientado al revés es un granero. El granero sí le conviene tomar sol porque aleja la humedad de lo que se almacene ahí. Entonces, así se maneja, con esa sensibilidad, se maneja el tema de la orientación en este tipo de arquitectura. Otro elemento que, si bien es cierto, y Víctor lo mencionó, y cómo llegó el elemento y cómo evolucionó, pero este elemento también tiene una función en el aspecto climático o en el comportamiento climático de las viviendas, que es la galería. Si vemos esta foto de la derecha, que es una casa de Puerto Plata, vemos como la galería está llena de sol, muy soleada. Sin embargo, el muro que encierra el espacio está completamente a la sombra. Esta foto fue cerca de las 10 de la mañana probablemente, y ya no recibía nada de sol el muro que cierra el espacio, y no va a recibir más sol
durante el resto del día. Y eso hace que ese muro no tribute calor hacia los espacios interiores. A la izquierda vemos una casita en San Rafael del Yuma y esta galería de Santiago igual. Si vemos los planos frontales, están iluminados por la luz solar. Sin embargo, los planos que cierran los espacios están totalmente a la sombra por el efecto de la galería. Cuando no se tiene la galería, por razones económicas, por razones de lindero, por muchas razones, incluso por tipología constructiva, entonces aparecen unos aleros que también protegen esos muros de cierre de los espacios. Como vemos en estos casos, esos aleros ya a 9, 10 de la mañana y ya de la mitad del muro está en sombra. De modo que esos aleros son funciones, que son unas prolongaciones de los techos, impiden que el agua que cae del techo toque directamente el muro y lo dañe por humedad, pero también para proyectar sombra sobre los muros de cerramiento y preservar del calor a los espacios interiores. Los techos, la inclinación de los techos tiene un papel importante, juega un papel importante en la función climática de este tipo de arquitectura. Las pendientes fuertes, como dije hace un rato, para desaguar rápidamente de las lluvias torrenciales de ese clima tropical. Pero además las varias aguas para que no todo el techo esté recibiendo en el mismo momento la incidencia directa del sol y solamente una parte del techo esté tributando calor hacia los espacios interiores. Y las ventanas en los frontones que se forman para ventilar ese calor atrapado entre el plafón y el techo de zinc y poder despejarlo y evitar a toda costa que ese calor por alguna razón se pueda filtrar hacia el espacio interior. Otra de las características de esta arquitectura que tiene también que ver mucho o que aporta mucho a su función climática es las alturas de las viviendas. Como vimos en la sección, una altura de 3 metros, más de 3 metros, y el plafón de madera normalmente también contribuye mucho. En el uso del espacio, con las mismas personas que utilizan el espacio, los equipamientos o aparatos electrodomésticos, pues también se genera calor a nivel del espacio. Ese calor, el aire caliente, es más liviano y se acumula en la parte alta de los espacios. Como estos espacios son tan altos, ese calor que se acumula, que se genera dentro del propio espacio, no un calor del exterior, sino el calor que se genera dentro del propio espacio, se acumula en la parte alta, pero como la vivienda es tan alta, ese calor no llega a incidir de vuelta sobre las personas que están ocupando el espacio y no se hace molesto. Además de que los tragaluces también juegan un papel para despejar esa masa de aire caliente que se queda a nivel del plafón. Si vemos la foto de abajo que tiene escala humana, pues podemos apreciar ahí la altura de las viviendas. Esta casita en Santiago y esta otra en el Ingenio Consuelo en San Pedro de Macorís. Los huecos. Los huecos también magistralmente tratados por esta arquitectura para darle esa permeabilidad a la vivienda, a este hábitat y que entonces pueda ventilarse de manera correcta. Esa ventilación cruzada que hablábamos al principio. Miren, volví atrás porque si vemos esta foto de la derecha, en la parte superior derecha, esa foto está tirada de la puerta de entrada y vemos hasta el patio. O sea, toda la vivienda, toda la parte social de la vivienda se ve de un lado a otro. Y así mismo corre la brisa y atraviesa la brisa desde un lado a otro, desde el patio hasta el frente, o desde el frente hasta el patio. Igualmente esta foto del Ingenio Consuelo en San Pedro de Macorís, la de abajo a la izquierda, que desde la puerta se ve el patio también. De modo que así mismo fluye y permea la brisa todo el espacio. Y eso
Los huecos tienen una función fundamental y trascendental en permitir esa ventilación cruzada. En este caso, las puertas, que se usa el sistema o de doble puertas o de medias puertas. Las dobles puertas, yo puedo tener unas puertas abiertas y otras cerradas para mantener la intimidad y la separación del interior con relación al exterior, pero esa segunda puerta entonces tiene una celosía que me permite el paso de la brisa o la combinación de doble puerta con media puerta, donde la segunda puerta es una media puerta y me deja todo un hueco, es lo que pasa en esta foto de la izquierda. O cuando no tengo la doble puerta, pues tengo la puerta con las celosías y los calados y los tragaluces calados que permite toda la entrada de brisa, todo el paso de la brisa a través de ella. Este caso de una media puerta también, donde puedo abrir la parte de abajo, de arriba, y la parte de abajo permanece cerrada. Puedo tener seguridad o separación del exterior, pero puedo permitir la ventilación. No importa, en este tipo de arquitectura, tanto la vernácula como la popular, aún en viviendas muy modestas, muy sencillas, e igual vemos ese mismo tratamiento. Y eso se repite a lo largo de todo el Caribe. Otra cosa que esta arquitectura logra de manera magistral son unas penumbras de los espacios interiores. Y en este caso, prefiero citar un párrafo de Bruno Estaño que dice: con un cielo claro y con una luz diáfana y brillante, resulta necesario crear una penumbra interior que repose la vista y descanse el ojo. Los aleros largos o el techo abarcador que produce sombra a la ventana permiten producir esta necesaria sensación de agrado. Eso es lo que se logra en términos de iluminación o de confort lumínico en esas viviendas interiores. Esa luz intensa del exterior es mediatizada, es tamizada, y en el interior entonces disfrutamos de las condiciones de la luz exterior con los diversos tonos, las diversas intensidades, las diversas inclinaciones o ángulos a lo largo del recorrido del sol en todo el día. Entonces, y eso hace que el espacio interior vaya siendo distinto a cada momento del día por razón de esa iluminación que va variando, pero siempre tenue y bien manejada, produciendo un confort lumínico muy agradable en los espacios interiores. Otro aspecto muy relevante de esta arquitectura que tiene que ver con sus niveles de confort es el tema de los materiales o la materialidad que se emplea en las mismas. Desde la arquitectura vernácula, que muy bien Víctor señalaba, que utilizaban materiales propios del lugar, sobre todo de origen vegetal, como los techos de cana, las tablas de palma o las tablas cortadas de manera artesanal, o ya en los otros tipos de arquitectura, más hacia lo popular, pero que utiliza materiales industrializados, como la madera machembrada o el clavot o los techos de zinc. En ambos casos, todo el conjunto de materiales, incluyendo el tejamaní de la vivienda vernácula, muy rural, son todos un conjunto de materiales que tienen un comportamiento correcto y adecuado para las condiciones climáticas, distinto a los materiales tradicionales que utilizamos en la ciudad, como el hormigón armado o los bloques de cemento, que tienen una alta inercia térmica y conservan el calor por mucho tiempo, y ya cuando afuera hace fresco, a 10, 11, 12 de la noche, esos materiales están emitiendo calor hacia el interior. En estos materiales de esta vivienda, cesó el calor en el exterior y cesó la transmisión de calor hacia el interior, porque estos materiales no tienen esa capacidad de almacenar el calor que en el comportamiento físico-térmico de los materiales se conoce como inercia térmica. Y el otro elemento fundamental para completar el acondicionamiento de las viviendas es el tema de la vegetación. La vegetación
que crea unos espacios exteriores muy agradables por la sombra de los árboles y también la propia sombra que esos árboles proyectan sobre las edificaciones, protegiéndolas aún más de las inclemencias de los rayos solares. Por suerte, muchos arquitectos, esa arquitectura que hemos visto, tanto lo que expresó Víctor como las imágenes que yo he mostrado, no es una arquitectura del pasado, no es algo que simplemente historia, sino que muchos arquitectos del presente han logrado aprender esas lecciones e incorporarlas en su quehacer en la actualidad. Ahí vemos algunos proyectos actuales donde podemos encontrar de alguna manera aplicado esos criterios de confort climático en las viviendas, pues lo podemos ver aquí. Las diagonales, la superior izquierda y la inferior derecha en esa diagonal son proyectos en Monte Plata. Esta de la izquierda abajo es en Bahamas y esta en la superior derecha es una casa diseñada por Bruno Estaño en Costa Rica. Si vemos, son los mismos principios: la galería, los grandes saleros, la vivienda elevada del piso, exactamente los mismos criterios de esa arquitectura tradicional aplicada a la situación actual. Y aunque expresamente y quizá por razones obvias ilustré todo esto con imágenes nacionales, pero ese manejo conceptual de esos elementos climáticos lo podemos encontrar a lo largo de todo el Caribe. Por ejemplo, la de la superior izquierda, que es en Martinica, en Fort-de-France, o la inferior en Guadalupe, o la de la derecha, que es en Puerto Rico. Y si vemos esos tres casos y vemos todo el Caribe insular e incluso más allá del Caribe insular, podemos encontrar los mismos conceptos de manejo de los elementos de la vivienda para adaptar esa vivienda al confort climático de la región. Y finalmente termino con esta vivienda, que es la oficina Cabral Libáez en Santiago, que es un poco para ilustrar cuando vemos una vivienda de esas características y de esos estilos bien mantenida, pues vemos realmente que es una arquitectura realmente esplendorosa. Y aquí termino con nuestro anfitrión, José Enrique, disfrutando de la sombra de una de estas viviendas en un recorrido que hicimos alguna vez hace un tiempo por Santiago. Y ahí termino, José Enrique, y vuelvo contigo. Muchísimas gracias, Julio. Maravilloso resumen de tantas secciones que los tradicionales de la arquitectura nos han legado y que afortunadamente hay algunas personas que la incorporan a su registro contemporáneo y otros como tú y el grupo están validando y también transmitiendo estas informaciones a los nuevos arquitectos de la región. Vamos a darle paso a Risori Silvestre para que concluya con broche de oro la participación de esta noche del grupo y después venimos con un intercambio de comentarios y preguntas que el público espera. Adelante, Risori. Abrir el micrófono, Risori. Ya. Sí, ya sí. Perfecto. ¿Ya me oyen? Sí, ya te oímos. Ok, ya me oyen. Pues muy buenas noches a todos. Comenzó Víctor diciendo buenas tardes y yo termino diciendo buenas noches. Bien, la presentación mía es como un complemento de todo lo que han dicho mis compañeros Víctor y Julio. Realmente vimos cómo Víctor introduce todo lo que es la arquitectura popular en el Caribe y en nuestro país, y Julio hace una evaluación de lo que es esa arquitectura en relación a lo que es el clima.
Mi inquietud es realmente una inquietud sobre el valor de esa arquitectura. Estamos acostumbrados a ver que la arquitectura está hecha por grandes arquitectos y ahora mismo acabamos de ver que a estas casitas que son populares le estamos dando el nombre de arquitectura. Y estamos también valorando el interior de esas viviendas. Entonces, realmente lo que yo voy a traer son una serie de preguntas que no sé si tienen respuesta, pero que me mueven a mí a seguir buscando a ver cuál es el valor que le vamos a dar a esta arquitectura. Me baso, por ejemplo, en las investigaciones, en la publicación de Pefner, donde él habla que casi todo lo que encierra un espacio es una escala suficiente como para permitir que un hombre se mueva en una construcción. Y dice, el término arquitectura se aplica exclusivamente a edificios proyectados con el propósito de suscitar una emoción estética. Y ahí es donde comienzan mis preguntas. ¿Es real? Pero él dice, la historia de la arquitectura es la historia del hombre en su labor de organizar y dar forma al espacio. Y por eso el historiador debe siempre tener presente los problemas espaciales. He aquí la razón por la cual ningún libro de arquitectura, aunque sea del tipo de divulgación, puede lograr su finalidad si no incluye plantas de edificios. Es decir, que a pesar de que él dice que la arquitectura es solo una obra de arte, estamos hablando de que la arquitectura es un espacio. Asimismo lo decía al finales del siglo XIX Sullivan cuando dice la forma sigue la función. Y seguimos viendo cómo esa arquitectura hecha por arquitectos se va imponiendo dentro de toda la masa urbana. Y vemos, ahí dice, a pesar del convencimiento de la función como elemento esencial de la arquitectura y la envolvente como producto del espacio, los arquitectos y críticos del moderno se deleitan valorando la envolvente, la proporcionalidad de la forma, la línea recta, la composición libre de ornamentos, alejándose de la arquitectura tradicional e imponiéndose en el paisaje urbano de todas las urbes, siendo estos conceptos todavía aclamados por los arquitectos y críticos actuales, e incluso promoviendo publicaciones donde no aparece un solo levantamiento de la planta, volviendo a la valoración puramente estética de apreciar solamente la arquitectura como obra de arte. Aquí vemos específicamente un edificio moderno inserto dentro de una arquitectura tradicional, vamos a decir colonial, donde se alaba la pureza de la forma, la ausencia de ornamentos, la ausencia de color, y dónde están los aleros, y dónde está el espacio, y dónde está la protección solar. Esas son las preguntas que se me suscitan cada vez que estoy trabajando el tema. Pero en 1964 tuvimos una publicación donde se contribuye a esa nueva visión de apreciar la arquitectura, que es con el libro Arquitectura sin arquitectos. Ahí realmente ya públicamente se trata de romper con un estrecho concepto que se tenía de juzgar las construcciones, todos esos grandes teóricos de la arquitectura que consideraban que la arquitectura era simplemente una obra de arte, ahora se vuelcan hacia una arquitectura que él llama sin pedigrí, aunque sabemos que pedigrí se trata de animales, pero ya sabemos que hay un nuevo valor, que se tiene un nuevo valor de lo que es arquitectura. Y esa arquitectura, entonces, esa arquitectura irrumpe en nuestras ciudades. Y
Y esa arquitectura que va llenando, aquí vemos diferentes espacios de nuestra ciudad, se va llenando de esa arquitectura, que es esa arquitectura, se puede juzgar esa arquitectura como una obra de arte. ¿Quién la configura? ¿Es el habitante o es el arquitecto? Por eso le dije que realmente en esta participación, lo que se me hacen a mí son una serie de cuestionamientos de qué es lo que realmente nosotros vamos a considerar que es arquitectura. Y dentro de eso, bueno, ahí vemos el espacio de nuestro hábitat, donde vemos la ciudad tradicional, como decía José Enrique al principio. La ciudad tradicional es esa nuestra arquitectura, o la ciudad del barrio, como lo vemos aquí en el lado izquierdo, o cómo es esta nuestra arquitectura. Son muchas preguntas que tenemos que hacernos. Y en ese amplio contexto nos hemos centrado en analizar nuestro hábitat popular, producto de la mano de obra de carpinteros isleños que, empujados por el crecimiento de la industria a finales del siglo XIX, compartieron conocimientos y habilidades con los maestros criollos, enriqueciendo la arquitectura vernácula de nuestra isla, formando un lenguaje que se extendió en un principio por los pueblos de la Banda Norte, para luego formar parte de nuestro hábitat tradicional, como nos decía Víctor. Y realmente yo me he centrado en ver de la planta y después la expresión formal hasta llegar a la ciudad, donde la vivienda popular sirvió de hábitat para las clases de mejores recursos económicos, cambiando los materiales luego y adaptándola a la vida de ciudad. Vamos a comenzar a ver la arquitectura vernácula. En ese esquema de arquitectura vernácula, como es Víctor lo ha catalogado como el esquema lineal, vemos cómo esta arquitectura tiene el área central como el espacio social y ambos lados como el espacio de dormir. Claro, en este la cocina y la letrina se encuentran en la parte de atrás. Esa misma casa vernácula que se encuentra en un área rural, la encontramos en Montecristi. Quiero decirles que a través de toda mi experiencia he tenido la dicha prácticamente de ser profesora y contar con un grupo de estudiantes siempre. Y cada vez que voy a un pueblo, mi interés en hacer el levantamiento, el inventario, no es solamente un inventario fotográfico, sino que siempre hago un levantamiento de la vivienda. Por eso es esta gran colección de levantamientos y que me ha permitido juzgar esta arquitectura. Aquí vemos en la vernácula una vivienda pequeñita del campo y tiene el mismo esquema de una casa ya antillana, con el espacio social en el frente, en el medio, y las habitaciones a los lados, extendiendo en este caso la galería a todo alrededor. Fíjense cómo se le han añadido a esta elementos de arquitectura más formal para enriquecer la arquitectura, pero básicamente tenemos el mismo funcionamiento de la planta. Aquí vemos también en Sánchez y en el Ingenio Santa Fe que prácticamente tenemos otra vez el mismo esquema, variando la galería perimetral y la ubicación de la cocina, que depende, la cocina y el baño, depende de si hacían o no hacían cloaca. Pero vemos cómo ella se extiende desde la misma planta, desde el espacio vernáculo hasta el pueblo y el ingenio que fue en el siglo XIX, como nos estaba a finales del siglo XIX y principio del XX, como nos había dicho Víctor. Aquí vemos otro esquema de la arquitectura. La arquitectura vernácula, este es el esquema llamado nuclear, que tiene el espacio
un espacio para la habitación y otro espacio para el área social. Esa misma se extiende en el Ingenio Porvenir, dándote todo un área completa de dormir y otra completa de social con una habitación, y la galería que siempre es modificada. Aquí podemos ver la cocina anexada a la casa y el baño anexado a la casa por el asunto de que en el Ingenio se tenía cloaca. Pero vemos que ya en el esquema nuclear tenemos la vernácula, en el Ingenio Barahona, la casa del administrador, que es mucho más grande la galería, pero también mantiene el mismo esquema. Es decir, que estamos viendo que ya vimos dos esquemas. El esquema anterior, que era lineal, y ahora vemos el esquema lineal repetido en todos los espacios que hemos estado estudiando. En Sánchez volvemos a repetir el esquema de un área para dormir y otra para el área social, y en Montecristi volvemos a encontrar siempre, fíjense ustedes, que el exterior, aunque es el mismo concepto interior, el exterior varía de acuerdo a el carpintero que haya hecho la vivienda, el gusto del dueño, las influencias que haya recibido, pero siempre tenemos, básicamente, hemos encontrado que hay esquemas que se reproducen constantemente. Volvemos a encontrarlo en Santiago y en Conuco volvemos a encontrarlo. Fíjense que aquí tenemos la arquitectura popular, de nuevo, y aquí volvemos a tener la misma arquitectura popular en la expresión, en la envolvente. Es decir, tenemos el mismo concepto de planta y diferentes expresiones del envolvente. Debo decirles que no he encontrado dos plantas iguales y no he encontrado dos envolventes iguales. Todas son diferentes. Entonces llegamos a la ciudad. Llegamos a la ciudad con un esquema lineal en una arquitectura de hormigón, con un lenguaje completamente adaptado a una corriente arquitectónica, como es el neocolonial que se está usando en ese momento. Estamos hablando de 1936. Ya encontramos un diseñador que es Mario Lluveres, y volvemos a encontrar el mismo esquema de la arquitectura nuclear. Y aquí en la lineal, y aquí en la arquitectura nuclear, otra de un arquitecto Paradas, que la diseñó, que vuelve a repetir el mismo esquema. Es decir, que esa arquitectura que vemos, que hemos acabado de ver y acabamos de juzgar como una arquitectura popular, se va extendiendo hacia la ciudad, va llenando la ciudad y viene con el mismo esquema de la planta, pero que se va adaptando a cualquier idioma que se pueda utilizar. Lo vimos en madera y lo estamos viendo otra vez en el hormigón. Y si seguimos analizando la arquitectura, vamos a ver cómo ella sirve de referente. Hay algo importante que, por ejemplo, no había abordado. Fíjense cómo esta galería aquí, en el frente, la habitación principal entra desde la calle. Yo soy de pueblo y como persona de pueblo vivía en una casa así, en una casa de madera. Podríamos haber visto anterior, pero en esta se ve prácticamente lo que yo quiero decir. Esa primera habitación de la casa es la habitación principal. Ahí duerme el matrimonio. Y ese matrimonio, esa puerta que está ahí, se usa porque este señor de la casa puede llegar a la hora que él quiera a su casa. Y no tiene que entrar allá, sino que él por ahí tiene su llave y entra. Se supone que la señora siempre está en
en la casa, el que sale es el Señor. Y en los campos también, la primera habitación era parte de la protección de la familia a las hembras, esa se usaba para las hembras, y esta se usaba para los varones. Claro, el baño era en la parte de atrás, esta ya estamos en Gascue, pero ese concepto de diseño que lo vemos repetido es la pregunta que yo me hago. Entonces, todo eso que hemos estudiado en la universidad, que nos han hablado de todo este diseño arquitectónico, cómo debe ser lo mejor, nos hemos olvidado de toda esta tradición del esquema de la vivienda, y por eso se me hacen a mí una serie de preguntas, y aquí voy a terminar con todas mis preguntas y todas mis inquietudes. No solamente son mis inquietudes, estas son las preguntas que hemos hecho los tres exponentes. ¿Qué es arquitectura? ¿Es el hábitat o es la obra de arte? ¿Cuál es el valor de la mal denominada arquitectura sin pedigrí en la formación de la cultura caribeña? ¿Es negociable el confort del espacio habitado en función de privilegiar otros aspectos de la arquitectura? ¿Es la arquitectura en madera para pobres o por el contrario es inaccesible? Es decir, que a pesar de que hemos estudiado y hemos analizado mucho, todavía nosotros tenemos una serie de preguntas que pretendemos seguir estudiando y seguir nutriéndonos de esa arquitectura que realmente es una obra de arte o no es una obra de arte. Pues muchas gracias. Aquí termino. Muchas gracias a Trisori por este final, este resumen que nos deja con tantos cuestionamientos, que son parte de los cuestionamientos originales que tuvimos al principio y que se relacionan con un cierre importante. El entusiasmo es enorme, el chat de Facebook tiene múltiples aportaciones, múltiples preguntas, múltiples comentarios. El principal de ellos radica en que al final la arquitectura es un todo porque es una respuesta humana a las necesidades humanas, y que bueno, hay una evolución de la arquitectura, hay una visión académica, y la evolución académica también ha recogido a lo largo de los siglos esas aportaciones de la arquitectura sin pedigrí, como lo llama Trisori Silvestre. Hay algo interesante, y es que en ninguna de las tres presentaciones aparece algo como tradicional en la arquitectura dominicana colonial, principalmente la de Santo Domingo, donde el punto importante siempre fue el patio, el elemento que generaba la circulación de la brisa y la climatización y los ambientes interiores, estaba nucleado alrededor de este espacio. Y sin embargo, en nuestro entendimiento organizativo del espacio en nuestros campos y en las ciudades a nivel popular, el patio no aparece, sino aparece siempre la caja arquitectónica, esa caja que tiene unas dimensiones, que tengo entendido que hay una modulación específica repetida a lo largo de los siglos con esa caja, y que ha tenido una evolución en sí misma. Por supuesto, dejando más allá la decoración que puede tener, que si los tragaluces, las puertas, etcétera, como ha señalado Julio, ha tenido un catálogo importante, o como bien él señala, las respuestas climáticas también de trascendencia, ¿no? Entonces, al final, ¿por qué ustedes entienden que el patio no fue asimilado por la clase popular para hacer su arquitectura, su hábitat? Pues yo podría decir... Julio, ¿puedes prender tu micrófono, por favor? ¿Puedo prender el micrófono? ¿Se quitó? ¿Puedo decir Sí, el tuyo también? está. El tuyo está, Julio, que lo tiene apagado. Ah, ok. Bueno, yo podría decir que el patio es la envolvente de la casa. Es decir, es parte esencial de la casa. Si nosotros nos vamos al campo específicamente, la vivienda se usa prácticamente para dormir y el patio se usa para vivir en el patio. Es decir, es tan parte de la casa como la casa misma. ¿Víctor? En el caso, quizás que a uno, José Enrique, no le da el tiempo para uno tratar tantos temas, porque realmente el patio, y tú mencionas ese aspecto tan importante, y fíjate por qué.
y incluso te introduce mencionando el patio colonial. Si nosotros vemos en la arquitectura colonial típica de una ciudad medieval, se trasplantó, ¿verdad? Aquí, los materiales son materiales perennes, tapia, ladrillo, piedra, y eso permitía construir un muro medianero, cosa de que tenía la capacidad de aislarte del vecino los temas visuales y auditivos. En el caso nuestro, las principales ciudades y fundaciones y los fundos que hicieron los españoles, que la planimetría apostaban las edificaciones siempre en el lindero de la acera. Con la arquitectura de madera, entonces tuvo que separarse, y no un muro medianero, sino un callejón medianero, porque la madera no permite que tú puedas tener un solo seto de eso para dividir la privacidad de un interior con el otro de la familia, porque los elementos visuales, el brecheo, la acústica y todo ese tipo de cosas iba a hacer. Entonces, cuando nosotros vemos la planimetría, precisamente de esos patios, discúlpeme que se me fue la luz, un momentito. Adelante, te escuchamos, Víctor. Se me fue la luz acá. Bien. Así que me va a tener que... ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ah. ¿Se oye bien ahí? Sí, se oye bien. Sí, sí. ¿Aló? Sí, Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Víctor, sí. Sí, te escuchamos. Parece que él no nos oye a nosotros. Hola. De que Víctor. sí lo escuchamos. Bueno, en lo que tú te vuelves a conectar, vamos a ver la opinión de Julio con ese tema. Mira, el patio obviamente es fundamental y un poco quizás no se veía muy claro, pero cuando yo hablaba de la incorporación de la vegetación a la arquitectura, bueno, ahí está ese patio, porque esa vegetación está en ese patio. Pero como decía Risoris, en la vivienda popular, el patio es parte de la propia casa y se hace gran parte de la vida en el patio. Y tiene una función muy distinta en la arquitectura popular y, por ejemplo, el caso de la arquitectura colonial. En la arquitectura colonial, el patio es esencial para el funcionamiento climático de la arquitectura. Ese patio es el que permite la ventilación, porque como en el ambiente urbano y con casas adosadas, etcétera, la ventilación ya no hay una ventilación cruzada libremente. Entonces el patio viene a jugar un rol fundamental en ese esquema de funcionamiento climático de las viviendas, en el caso de la vivienda colonial y de la vivienda urbana, porque muchas viviendas urbanas no coloniales también incorporaron ese elemento. Pero es muy distinto al patio abierto de la vivienda popular y sobre todo en los casos rurales, donde gran parte de la vida se hace en ese patio, como bien señalaba Risoris. Bien, otro tema de los que han preguntado en el chat es que hablaba mucho de la climatización contra el calor, etcétera, pero resulta que la arquitectura vernácula y popular dominicana se maneja casi de igual forma en todo el territorio, en las altas montañas y en las zonas más cálidas. O sea, vas a tener las mismas proporciones, la misma altura de techo, las inclinaciones. ¿O es que hay alguna diferencia? Porque hay zonas frías que necesitan protección y es el mismo material y es la misma distribución y la misma disposición. ¿Qué han encontrado ustedes en sus investigaciones? Mira, hay dos cosas. No se responde exactamente igual, porque si vemos la vivienda de las zonas más áridas, vemos como esas viviendas tienen mucho menos huecos que las viviendas, por ejemplo, del Cibao. El tema con el clima de montaña, por ejemplo, es que al frío y al calor, a los dos extremos de temperatura, se les responde de manera similar, porque en ambos casos yo estoy tratando de controlar que esa temperatura interior o que ese clima exterior, perdón, afecte el comportamiento interior de la vivienda. Entonces no importa que sea el frío lo que yo estoy tratando de evitar o que sea el calor lo que estoy tratando de evitar, al final las dos respuestas a los climas extremos son
la misma respuesta, son respuestas similares. Y por eso vemos similitudes en una arquitectura de montaña y en una arquitectura fuera de la montaña, cuando estoy tratando de evitar que ese clima exterior afecte de manera directa a los espacios interiores. Pero sí hay diferencias. Por ejemplo, si vemos la arquitectura, sobre todo de la zona sur, esa arquitectura, mucha de esa arquitectura, sobre todo la vernácula, vemos que como único hueco tiene puerta, no tiene ventana. Eso tiene que ver mucho también con que ellos pueden lograr, sobre todo la vivienda más antigua, vernácula, tejamaní y eso, ellos pueden lograr un ambiente interior tanto más agradable que el exterior, que no necesitan hueco. No, incluso los huecos dañarían el buen clima interior que ellos consiguen y por eso no tienen ventanas, solo tienen puertas para entrar y no más huecos. Entonces, hay algunas diferencias. Hemos encontrado algunas diferencias en los distintos tipos de clima. Lo que pasa también que la isla es pequeña y climáticamente es muy homogénea, salvo un par de puntos que se salen, como la montaña o la zona árida, pero después el resto de la isla el clima es muy homogéneo y por eso a lo largo de toda la isla encontramos respuestas muy similares. Sí. Otro de los puntos también es si a partir de la experiencia del ciclón de San Zenón y ver cómo la mayoría de las edificaciones que estaban hechas en madera fueron destruidas por el huracán, se supone que hubo normas para impedir que en la ciudad capital, en algunas ciudades, se siguiera usando la madera como el material elegido por la gente, porque era el material tradicional. Y de repente se prefirió irse hacia la construcción en hormigón armado, bloques de hormigón y techos en hormigón también. Si eso es así, entonces nosotros a través de la historia, casi todos los años, en todos los periodos, tenemos amenazas de huracanes reales, algunos que llegan, otros se van, pero toda la arquitectura, el gran porcentaje de la arquitectura dominicana rural es en madera y es con techos ligeros. Y no se ha ido, o sea, no ha desaparecido. No es que cada año desaparece una región entera porque pasó un ciclón y hay que reconstruir las casas. O sea, de alguna manera algo hacemos mal que no podemos manejar el sistema constructivo adecuado para defender de los huracanes usando un material que, como ustedes han demostrado aquí, es mucho más afable, ameno con el medio ambiente, con el ambiente real. Ahí está el detalle, en los sistemas constructivos y en el dominio de esa técnica constructiva. Nosotros tenemos casas de madera de más de 100 años. ¿Cuántos ciclones han pasado en 100 años? Lo tenemos incluso en la propia ciudad de Santo Domingo. En Barahona, cuando Víctor y yo hicimos la investigación en Barahona, para ese momento, 2015-16, encontramos una casa de 110 años de madera. ¿Entiendes? Entonces, el tema no es el material, el tema con relación a los vientos huracanados no es el material, es la técnica constructiva. Si logramos construir adecuadamente con esos materiales, pues esos materiales pueden resistir los ciclones promedio que pasan en 60, 70 años, ¿no? Entonces, hay que centrarse en la técnica constructiva. También una cosa que afecta mucho en ese caso, ese tipo de arquitectura, es la falta de mantenimiento. Cuando tú tienes esos techos, por ejemplo, los techos de zinc, pero no usa la cantidad de clavos suficiente y además las correas donde se ponen los clavos se pudren, ya el clavo pierde la fricción, no soporta y cuando viene el viento, un viento incluso pequeño, ese zinc se vuela. Entonces la falta de mantenimiento, igualmente con el resto de la madera y con el resto de los elementos de la arquitectura, por la falta de mantenimiento se hace más vulnerable al tema de los huracanes. Si tuvieran mantenimiento adecuado, fueran mucho más resistentes a los vientos huracanados. Sin embargo, en la cultura popular, hasta que la casa no tiene plato, no ha sido terminada. Ellos pueden vivir 15, 20 años con casa de techada de zinc y otro material, y siempre tienen el proyecto de echarle el plato a la casa. Es como un proyecto inconcluso, y el día que le echan el plato, aunque no haya más nada en la casa, sienten que han terminado su casa. ¿Qué influencia tiene este criterio para la preservación de la arquitectura tradicional heredada? Bueno, yo diría que ese concepto de la arquitectura vamos a decir, en bloc y cemento, ha acabado con mucha arquitectura
en los pueblos, porque la idea es que el blog dura más. Y como el blog dura más, entonces ellos cambian esa arquitectura. Por ejemplo, en Pueblo Viejo de Asua, que era uno de los sitios que habíamos ido a estudiar la arquitectura vernácula, la última vez que fuimos ya no existían casi casas de madera, porque el blog fue sustituyendo las casas de madera. Esa es la idea que se tiene por precisamente lo que dice Julio, por el mantenimiento. El mantenimiento de la madera sale más caro. Y precisamente por eso las personas prefieren su casa de blog, aunque sea más caliente, porque eso, por ejemplo, una casa de madera y de cana tiene 5 o 6 grados menos que afuera. Sin embargo, la de blog con el zinc puede tener hasta 10 grados, 5 grados más adentro. Entonces son cosas que no las personas no han valorado, valoran más el mantenimiento. Sí, pero además hay un tema aspiracional, o sea, la persona de la clase popular, de la arquitectura popular, normalmente aspira a que su casa hoy en día sea en bloques, y cuando no puede hacerla completamente, hace la fachada en bloques, sí, o hace la mitad de abajo en bloques. O sea, sí, es una competencia, un tema de competencia. Cuando ya la hacen bloques, ustedes saben que hay una sobredecoración para estas casas pequeñas, pero bien elaboradas en cuanto a los elementos decorativos. O sea que hay un tema también social que debemos tomar en cuenta en nuestras investigaciones. ¿Qué altura promedio tiene los techos interiores de una casa popular, una casa vernácula? ¿Cuál es el estándar? Porque sabemos que a partir de los años 1960, con la arquitectura moderna, la arquitectura urbana, esa medida bajó. O sea, acuérdense que los 2 días de la puerta, que es una invención ya para nosotros de la segunda mitad del siglo XX, bajó la altura de los techos por economía. Hoy en día hay cosas muy, bueno, admirables, si podemos usar el término, en cuanto a alturas mínimas que se están desarrollando. En términos populares, ¿cuál es la altura que abunda? Esa altura ha bajado también en la arquitectura popular. Cuando yo mostraba en mi presentación que teníamos 3 metros libres de piso a plafón, y ahora de piso a plafón tenemos mucho menos, 250, 260, lo cual quiere decir que hemos perdido unos 50 o 60 centímetros en la altura de la vivienda, por lo menos, incluyendo la vivienda popular. Definitivamente es más baja, y es principalmente por razones de economía. Pienso yo. O sea, me ahorro 3 o 4 líneas de blog y bueno, ya eso es dinero que me ahorro para poder terminar la casa. Un elemento tradicional, un esquema tradicional en la casa popular es la incorporación de los espacios continuos fluidos, es decir, habitaciones que se pasan de puerta en puerta, no como en la arquitectura ya más académica, donde nosotros tenemos el pasillo que comunica, o tenemos un área que le llaman el área prehabitacional, donde está la televisión, etcétera, para distribuir un poco el acceso a las habitaciones. En la arquitectura popular dominicana abunda la continuidad, la fluidez en el recorrido interno. Eso es un tema que ustedes han tomado en cuenta en sus investigaciones también. Sí, eso es importantísimo, y es una de las diferencias fundamentales entre la arquitectura nuestra, la arquitectura popular nuestra, y la llamada arquitectura victoriana. Es decir, cuando tú comparas una vivienda dominicana donde la fluidez del espacio es continua, fíjate que para ir al baño tú tienes que pasar por una habitación y por otra hasta llegar al baño. Exacto. Sin embargo, cuando tú ves una casa de las victorianas hecha en Inglaterra, cada habitación está completamente cerrada, el baño está fuera de la casa, es decir, que tiene una distribución completamente diferente. Ese nombre de victoriano, que nosotros creemos que ha sido muy mal tomado para nombrar nuestra arquitectura, principalmente cuando yo enseño en la universidad, lo primero que le enseño es eso, la planta. La planta de nosotros es completamente fluida, no hay, la habitación que queda privada es la del papá y la mamá, que es la de adelante.
pero las habitaciones de los hijos están todas unidas unas con otras y el papá y la mamá pueden pasar a través de las habitaciones para llegar al baño. Es decir, que fundamentalmente, Víctor lo estaba diciendo, en las islas tienen diferentes nombres para su arquitectura popular. Sin embargo, nosotros hemos mal llamado nuestra arquitectura popular como victoriana, cuando realmente la planta, que es la fundamental, tiene una distribución completamente diferente, muy nuestra. Un comentario, en estos días tengo una cliente que vendió su casa aquí en Santo Domingo, ya es una persona que está en retiro, y entonces ha decidido pedir una casa tradicional en el campo. Ella quiere vivir como de la forma en que ella memoriza su espacio patrimonial, su vivienda de padre y madre, claro, con las comodidades ya actuales. Entonces eso me ha puesto a pensar que hay un fenómeno que quizás se comience a dar, que la gente redescubra la arquitectura tradicional para reflejar sus aspiraciones. ¿Qué tú crees de eso, Víctor, que acabas de entrar? Discúlpenme, señores, tuve un blackout increíble, primera vez, nunca me había pasado. Se fue la luz y la computadora se reseteó completa. ¿Tú estás en Suecia? Bueno, tuve que darle el tiempo que suba todo. Bien. Ya tú sabes. Aquí está. Bueno, contestando, no sé en qué parte, pero la pregunta quedó atrás, la del patio. Sí, claro. Me voy a la que tú estás haciendo, que es muy buena esa pregunta, porque Julio presentó unas diapositivas con el ánimo, y así mismo lo dejó manifiesto, de que porque nosotros estemos hablando de esa arquitectura tradicional, no indica que nosotros los arquitectos hoy tengamos que estar haciendo réplicas de esas tipologías. No es así. Ir a ellas con todas las bondades que tiene, descubrirla y ofrecerla con una innovación dentro de la tradición. Yo puedo decir el caso, por ejemplo, de el arquitecto Diévedo Querec, el de Burkina Faso, que después de que en esa comunidad pobre, él había ganado una beca para estudiar en Alemania y se fue a Alemania a estudiar y vino a ayudar a su comunidad pobre, una casi tribal en África, en Burkina Faso. Y le dijo que las obras que él iba a hacer eran con arcilla y con todas las técnicas que milenarias de su región. Y el papá le dijo, pero Dios mío, ¿cómo es posible que tú te hayas ido a Alemania a estudiar para venir aquí entonces a trabajar con nosotros con arcilla, lo que nosotros, nuestra casita? Y él dice, sí, con eso es que vamos a hacerlo. Pero hay que ver esa obra de Diévedo, Francis Querec, que es una increíblemente la modernidad, la actualidad, tomando todos los principios de esa arquitectura tradicional de Burkina Faso. Entonces, nosotros tenemos muchos elementos. Por ejemplo, nosotros tenemos una arquitectura, como dice Julio, donde predosidez de campo, que predomine la madera, que es de baja inercia térmica, paredes sombreadas, levantarlas sobre el piso para evitar la humedad, posicionar, tener las alturas debidas. Yo siempre pongo un ejemplo, y yo creo que lo compartía contigo, José Enrique, en una experiencia que tuve cuando fui a Boston y unas amistades nos esperaban en un enero y nos habían advertido que fuéramos en el avión con abrigos buenos porque la temperatura estaba bajo cero, varios grados. Y efectivamente cuando nos desmontamos, yo me tenía como 3 polocheres, camisa y luego un coat, como 3 pulgadas de separación en mi piel natural. Y evidentemente los amigos cuando me recibieron estaban también protegidos así, cabeza, oreja, cuello, mano, todo. Y cuando nos abrazamos en el exterior, pues efusivamente eso sonaba como si fuesen 2 vejigas, plop, plop, de tanta separación que había entre un cuerpo y el otro. Evidentemente cuando yo llego aquí,
que entonces me va a buscar un familiar con una blusita, con una telita finita y unos tirantitos, y yo con un polochecito, una camisetita, el cuerpo casi se siente igual. Es una carga erótica enorme que nosotros tenemos que traducir y llevarla al plano de la arquitectura. Todo eso, esa desnudez que produce el trópico, esa desmaterialización, esa transparencia, esa sombra producida, ese aprovechamiento del sol, de la brisa y evitar y protegerme del sol y aprovechar los vientos dominantes, hacen que el ente sea un ente muy liviano, una arquitectura no pesada. ¿Entiendes? Entonces esas son traducciones, nosotros tenemos que trabajarla, y que la arquitectura, cuando yo te hacía el símil con los amigos de Boston y la franelita aquí, no hay cosa que se parezca más a esa franela, a esa telita que nos abriga aquí y nos protege, que una pared de madera. Eso para mí es como si fuese una camiseta. Muy bien. Señores, Crisóris, Julio, Víctor, no podemos amanecer aquí hablando de arquitectura, nosotros felices, pero hay un tiempo para todo. Les voy a hacer una última pregunta para, desde su punto de vista, los arquitectos actuales, ¿qué buscan? ¿Crear el hábitat o crear una obra de arte? Mitad, mitad. Esa es la gran Hay arquitectos que están creando un hábitat, y hay otros arquitectos que lo que están enfocados en hacer una obra de arte para que su hacienda. Desgraciadamente, eso es verdad lo que dice Julio. Y nosotros como educadores deberíamos de trabajar en eso, porque el hábitat es decir, es el interior. El hábitat es tú hacer que la persona se sienta confortable. Y ese aprendizaje que tenemos que hacer de esa arquitectura, yo creo que lo primero que tenemos que aprender es a proteger nuestras casas, nuestro hábitat, del clima que es tan fuerte, porque cuando aquí hablamos de que estamos en 36, estamos muriéndonos del calor, y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que enfocar, enseñarle a todos que por dónde cruza el viento, por dónde se acuesta el sol, y aprender de eso, y enseñarle que además de ser una arquitectura agradable, puede ser una arquitectura, podría ser una obra de arte también. Víctor, claro. Yo me voy por lo primero, el hábitat. Cuando yo vi el programa no sé cuál fue el diálogo, el número 10, de boca en boca, que vi a King y a la otra persona. Y de hecho había conocido otra teoría por la cual se ha catalogado el vino, el vino tinto, por ejemplo, la cultura vinícola. Uno pensaba que eran bajo unos parámetros que habían establecido los franceses, y sin embargo, eso ha cambiado la nomenclatura. Hay una serie de factores regionales, de altura, y me maravillaba cuando él hablaba de que incluso hoy la culinaria se ofrecen platos que pertenecen, cuyos productos que conforman ese plato son de una latitud, son de una altura, donde todo va a hacerse corresponder con el contexto, pero no solamente físico, sino cultural, que es lo que menos se toma en cuenta. Y yo a veces me pongo a ver esas arquitecturas olímpicas, que es igualita en todas partes, que responde a una dependencia completa, que no aporta nada al grupo humano donde va a estar insertada esa obra, ni siquiera tienen los recursos para mantenerla, no tiene ningún lenguaje con las tradiciones de ese cónclave ni nada. Eso a mí realmente me da cierta amargura, que de hecho tengo que inclinarme en tu pregunta por la urgencia que tenemos hoy, y la necesidad de nosotros realmente ponerle más atención al hábitat. Bien.
¿Qué más puedo decir? Yo feliz de haber compartido con ustedes este diálogo transversal número 12 dedicado al hábitat en el Caribe. Pienso que quedamos todos satisfechos. Además, quedamos todos con miles de preguntas, cuestionamientos y reflexiones gracias a la aportación que han hecho ustedes en el día de hoy. Muchísimas gracias y gracias por participar con la Fundación Eri Huerta en Paz. Buenas noches. Buenas noches. Para todos. Buenas. Feliz noche. Bye bye.